la esclava que alfabetizó 200 niños en secreto y pagó el precio más alto por el coraje condado de Madison, Mississippi, 1847. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la plantación Bellwood cuando Mariana despertó con el canto del gallo. Sus manos, callosas por años de trabajo en los campos de algodón, temblaban levemente mientras encendía la vela de sebo que iluminaba su pequeña cabaña de madera en los cuartos de esclavos. Tenía 32 años, pero parecía llevar décadas más sobre sus hombros. Su piel retinta brillaba bajo la luz tenue de la llama, y sus ojos oscuros guardaban un secreto que podría costarle la vida. Aquella mañana de marzo no era diferente de las otras. El aire frío de la madrugada cortaba la piel, mezclándose con el olor característico de tierra húmeda y algodón que impregnaba cada rincón de aquel valle del Mississippi. Mariana se vistió rápidamente con el vestido de algodón desgastado, atando un pañuelo blanco en la cabeza. Necesitaba preparar el desayuno de la casa principal antes de que el máster Thomas Whitfield despertara. Pero antes, haría algo que ningún otro esclavo en aquella plantación se atrevía. Enseñaría a leer. En el rincón más oscuro de su habitación, escondidos bajo las tablas del piso de madera, estaban los tesoros que había acumulado durante años. 3 libros viejos, medio rotos, que había encontrado en el basurero de la casa principal. Un almanaque de 1843 que el hijo del máster había descartado. Pedazos de papel amarillento robados de la basura del escritorio, y un lápiz diminuto, gastado hasta casi desaparecer, que usaba con la reverencia de quien sostiene una reliquia sagrada. Mariana había aprendido a leer de forma casi milagrosa. Cuando era niña, acompañaba a la hija del antiguo dueño en sus lecciones con la institutriz francesa. Escondida detrás de las cortinas de la biblioteca, ella memorizaba cada sonido, cada letra, cada palabra. A los 10 años ya descifraba los títulos de los libros. A los 15 leía en secreto los periódicos viejos que encontraba. A los 20 entendía el mundo de una forma que ningún otro esclavo en la plantación comprendía. Y eso, ella sabía, era peligroso. La ley era clara y brutal. En Mississippi, como en todos los estados del sur, enseñar a leer a un esclavo era crimen punible con multas severas, prisión e incluso azotes públicos. El Código de Esclavos de Mississippi de 1842 lo establecía sin ambigüedades. Cualquier persona, blanca o negra, libre o esclava, que enseñara a leer o escribir a un negro esclavizado, podría recibir hasta 39 latigazos. La razón era simple y brutal. Un esclavo alfabetizado era un esclavo peligroso. Podía leer los panfletos abolicionistas que circulaban secretamente desde el norte. Podía entender las leyes. Podía escribir pases falsos de libertad. Podía despertar en otros la sed de libertad que era el mayor miedo de cualquier dueño de esclavos. Pero Mariana no se intimidaba. Había visto demasiados niños crecer en la ignorancia, condenados a repetir el ciclo de opresión que sus padres y abuelos habían vivido. Había presenciado castigos brutales por errores simples que la lectura podría haber evitado. Había sentido en carne propia la humillación de depender completamente de las palabras de los blancos, sin poder cuestionar, sin poder verificar, sin poder saber. Entonces, 5 años antes, en 1842, había tomado la decisión más arriesgada de su vida. Comenzaría a enseñar. Todo empezó con Joshua, un niño de 7 años que trabajaba en el establo. Mariana lo encontró llorando una noche, después de haber sido azotado por no entender las instrucciones escritas que el capataz había dejado sobre la alimentación de los caballos. Ella lo consoló, secó sus lágrimas y susurró: ¿Quieres aprender a entender esas letras para que nunca más te castiguen por no saber?
Los ojos del niño se iluminaron con una mezcla de miedo y esperanza. Las lecciones comenzaron esa misma noche. En la oscuridad absoluta de los cuartos de esclavos, después de que todos dormían exhaustos del trabajo en los campos de algodón, Mariana y Joshua se sentaban en el suelo de madera, con apenas la luz de la luna filtrándose por las rendijas de la pared. Ella trazaba las letras con un palito en el suelo de tierra que se acumulaba entre las tablas. A, B, C. Joshua repetía en un susurro tan bajo que apenas se escuchaba. En 2 meses, Joshua leía palabras simples. En 6 meses, oraciones completas. Su transformación no pasó desapercibida. El overseer, el capataz blanco, notó que el niño ya no cometía errores. El Master Whitfield comentó que aquel muchacho negro parecía más listo que los otros, pero nadie sospechaba la verdad. Fue entonces que Joshua trajo a su hermana Rebecca, y Rebecca trajo a su prima Sara, y Sara trajo a otros 3 niños que trabajaban en la cocina de la casa principal. Como semillas llevadas por el viento del Mississippi, la noticia se esparció silenciosamente entre los esclavizados más jóvenes de la plantación Bellwood. Había alguien que podía enseñarles el secreto de las letras, alguien que podía abrirles la puerta hacia un mundo que les habían negado. Mariana sabía que estaba jugando con fuego. Cada nuevo alumno era un riesgo adicional. Pero no podía decir que no cuando veía aquellos ojos suplicantes, aquellas manos extendidas buscando conocimiento como quien busca agua en el desierto del sur. Estableció reglas estrictas. Nunca más de 5 alumnos por noche. Nunca hablar sobre las lecciones durante el día. Nunca escribir nada que pudiera ser encontrado, y si alguien fuera descubierto, jamás revelar quién les había enseñado. Los años pasaron, 1843, 1844, 1845. El número de niños alfabetizados crecía lentamente pero constantemente. Mariana desarrolló métodos ingeniosos. Enseñaba las letras asociándolas con objetos del cotidiano del trabajo esclavo. La A era el techo de la cabaña. La O era la rueda de la carreta de algodón. La M eran las colinas distantes de Mississippi. Usaba canciones de trabajo, los spirituals que cantaban en los campos, para enseñar sílabas. Inventaba historias que contenían las palabras que necesitaban memorizar. Pero enseñar a leer no era suficiente para Mariana. Ella quería que aquellos niños entendieran el mundo. Entonces, con extremo cuidado, comenzó a contarles sobre lo que leía en los periódicos viejos que conseguía. Les habló sobre Frederick Douglass, el hombre que había nacido esclavo y se había convertido en un gran orador abolicionista. Sobre Harriet Tubman, que rescataba esclavos a través del Underground Railroad. Sobre los estados del norte donde la esclavitud había sido abolida. Sobre la Declaración de Independencia que prometía libertad para todos, aunque ese todos nunca los había incluido. Ella no predicaba rebelión directa. Era demasiado prudente para eso. Pero plantaba semillas, semillas de conciencia, semillas de dignidad, semillas de la idea de que ellos eran seres humanos completos, no propiedad, no bestias de carga, sino personas con el mismo derecho a la libertad que cualquier blanco. En 1846, Mariana ya había alfabetizado secretamente a más de 80 niños y adolescentes. Algunos habían sido vendidos a otras plantaciones, llevando consigo el don precioso de la lectura. Otros permanecían en Bellwood, ahora capaces de escribir pases falsos, de leer los anuncios en los periódicos de esclavos fugitivos, de entender las conversaciones de los masters que pensaban que podían hablar libremente delante de esclavos ignorantes. Fue en ese año que el sistema de Mariana se expandió de forma inesperada.
Rosa, una de sus primeras alumnas, ahora con 16 años, comenzó a enseñar en la plantación vecina Oakmont, donde había sido enviada como parte de la dote de la hija menor del Master Whitfield. Y Rosa, a su vez, enseñó a otros. La red crecía, invisible, peligrosa, revolucionaria, pero los secretos, por mejor guardados que estén, tienen la costumbre de emerger. Fue en una tarde de julio de 1847 cuando todo comenzó a desmoronarse. El overseer Jackson, un hombre cruel de Georgia que encontraba placer en la tortura, notó algo extraño. Joshua, ahora con 12 años, había escrito su propio nombre en el barro mientras esperaba órdenes. Era apenas un garabato distraído, hecho sin pensar. Pero Jackson vio. «¿Quién te enseñó a escribir, boy?», rugió el capataz, agarrando al niño por el cuello de la camisa rasgada. Joshua, aterrorizado, negó todo. Dijo que apenas estaba dibujando, pero Jackson no era tonto. Trajo papel y ordenó al niño que escribiera su nombre nuevamente. Joshua, temblando, intentó fingir que no sabía, pero sus manos traicioneras formaron las letras automáticamente. Joshua. El castigo fue inmediato y brutal. Joshua fue azotado hasta sangrar, mientras el capataz gritaba: «¿Quién te enseñó? ¿Quién fue? ¿Fue algún abolicionista del norte? ¿Quién?». El niño resistió. Entre gritos de dolor y lágrimas que escurrían por su rostro ensangrentado, no dijo ni una palabra sobre Mariana. Fue llevado de vuelta a los cuartos de esclavos como advertencia para todos los otros. Aquella noche, Mariana lloró en silencio mientras curaba las heridas del niño con hierbas medicinales que había aprendido de su abuela. Joshua susurró: «No dije nada anti-Mariana. Nunca diré». Pero la sospecha había sido plantada. Jackson comenzó a observar más de cerca. Notó que muchos de los niños y adolescentes parecían más listos que lo normal. Algunos podían contar mejor que otros. Algunos entendían órdenes escritas demasiado rápido. Había algo ocurriendo en aquella plantación, algo que él no conseguía identificar completamente, pero que sabía ser subversivo. El overseer informó sus sospechas al Master Thomas Whitfield. El señor de la plantación, un hombre de 60 años, corpulento, de rostro siempre enrojecido por el bourbon que bebía desde la mañana, inicialmente desestimó las preocupaciones. «Son solo negros, Jackson. No tienen capacidad para aprender nada más allá de trabajar en los campos». Pero Jackson insistió, y el máster, más por curiosidad que por preocupación real, decidió realizar una prueba. Llamó a 10 esclavos jóvenes al azar y les mostró palabras escritas en un papel. Para su horror, 7 de ellos pudieron leerlas. La furia del Master Whitfield fue inmediata y absoluta. Aquello era una afrenta, una traición, una amenaza directa a su autoridad y a todo el sistema que sustentaba su riqueza. Ordenó que todos los esclavos de la plantación fueran reunidos en el patio central al día siguiente al amanecer. Habría una investigación y habría castigo ejemplar. Mariana durmió apenas aquella noche. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Podría huir, intentar alcanzar el Underground Railroad que llevaba esclavos hacia el norte y la libertad. Pero eso significaría abandonar a todos los niños que había enseñado. Significaría dejarlos enfrentar solos las consecuencias. Y Mariana, a pesar del miedo que le helaba la sangre, no era de las que huían. Al amanecer, todos los esclavizados de la plantación Bellwood estaban reunidos. Eran casi 200 personas, desde ancianos encorvados por décadas de trabajo hasta bebés en brazos de sus madres. El Master Whitfield estaba en el porche de la casa principal,
una mansión blanca con columnas griegas, flanqueado por Jackson y otros 2 overseers armados con látigos y pistolas. «Alguien aquí», comenzó el máster, su voz pesada retumbando por el patio silencioso. «Ha estado enseñando a estos negros a leer. Esto es un crimen contra las leyes de Mississippi, contra las leyes de Dios, contra mí». Él paseó su mirada sobre la multitud de rostros oscuros, buscando culpa, buscando miedo. «Quiero saber quién fue, y lo quiero saber ahora. Quien confiese tendrá un castigo más leve. Quien sea delatado sufrirá las peores consecuencias». El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían cantar en los árboles de magnolias. Los niños se agarraban a las piernas de sus madres. Los hombres mantenían los ojos bajos. Y Mariana, de pie en medio de la multitud, sentía su corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que todos podrían escucharlo. Pasaron minutos. El máster esperaba. Jackson golpeaba el látigo contra su propia bota, impaciente. Fue entonces que Joshua dio un paso adelante. «Fui yo», dijo el niño, su voz pequeña pero firme. «Yo enseñé a los otros». Mariana sintió el mundo desmoronarse. Intentó gritar, correr hacia el niño, pero las manos de Rosa la sujetaron firmemente. El máster rió. Una risa amarga, sin humor. Un negro de 12 años enseñó a casi 100 esclavos a leer. ¿Piensas que soy idiota? Jackson ya se acercaba a Joshua con el látigo levantado cuando otra voz se levantó. «Fui yo», dijo Sara, de 14 años, saliendo de entre la multitud. Y entonces, como un coro del infierno o del cielo, dependiendo de cómo se mirara, otras voces se levantaron. «Fui yo. Yo enseñé. Yo fui». Uno tras otro, los alfabetizados dieron un paso adelante, asumiendo la culpa para proteger a Mariana. Eran 40, 50, 60 personas, la mayoría niños y adolescentes, pero algunos adultos jóvenes también. El máster Whitfield quedó atónito. Aquello era imposible. Aquello era una revuelta silenciosa, una rebelión de la forma más peligrosa posible, no con armas, sino con conocimiento. «¡Castiguen a todos!», gritó, perdiendo completamente la compostura. 20 latigazos para cada uno de estos malditos negros. Fue entonces que Mariana finalmente habló. No. Su voz cortó el caos como un cuchillo. Ella caminó hacia el frente, abriéndose paso entre la multitud que intentaba retenerla. Sus ojos estaban fijos en el máster, sin miedo, sin sumisión. «Fui yo», dijo Mariana, y su voz resonó clara y fuerte por el patio de Mississippi. «Solo yo. Yo enseñé a todos ellos, robé libros de su basura, usé sus periódicos viejos. Enseñé a estos niños a leer porque tienen derecho a saber, tienen derecho a entender el mundo, tienen derecho a ser algo más que su propiedad». El silencio que siguió fue absoluto. El máster Whitfield bajó lentamente las escaleras del porche. Sus pasos pesados resonaban sobre la madera de pino. Llegó hasta Mariana y la miró de arriba abajo, como si viera por primera vez a aquella mujer que había cocinado su comida durante años, que había lavado su ropa, que había servido en su mesa. «¿Tú?», susurró, y había algo como incredulidad en su voz. «¿Una negra me robó? ¿Me desafió en mi propia propiedad?». Mariana lo miró directamente a los ojos. «Le di a estos niños lo que usted nunca daría: esperanza». La bofetada fue tan fuerte que Mariana cayó al suelo. El sabor de sangre llenó su boca, pero ella se levantó, se limpió la sangre del labio partido y sonrió. Aquella sonrisa enfureció al máster más que cualquier palabra, porque era una sonrisa de victoria. Una sonrisa que decía: «Usted puede destruir mi cuerpo, pero ya hice lo que vine a hacer. Amárrenla al poste», ordenó el máster, su voz temblando de rabia. 200 latigazos. Quiero que esta negra sirva de ejemplo para todas las generaciones futuras. Nadie desafía a Thomas Whitfield. Nadie.
Mientras llevaban a Mariana hacia el poste de castigos, un poste de madera de roble en el centro del patio donde se amarraba a los esclavos para ser azotados, ella mantuvo la cabeza erguida. Miró a cada uno de los niños que había enseñado. Sus ojos encontraron los de Joshua, que lloraba desesperadamente. Ella asintió levemente como diciendo, «Está bien, valió la pena». Amarraron sus brazos al poste, rasgaron su vestido, exponiendo su espalda, y comenzó el castigo. El primer latigazo rasgó la piel. El segundo arrancó un grito que Mariana intentó contener. El tercero la hizo morder su propio brazo hasta sangrar. Al 10º, ella ya no conseguía mantenerse de pie, sostenida apenas por las cuerdas. Al 20º, perdió la conciencia, pero el castigo continuó. Jackson no paró. 50 latigazos, 100, 150. La espalda de Mariana era apenas carne viva, sangre escurriendo sobre la tierra roja de Mississippi, mezclándose con el suelo que había pisado durante años. A los 180 latigazos, la vieja Mama Ruth, la más anciana de todos los esclavos, se arrojó a los pies del máster. «Por el amor de Dios, máster, ella va a morir, basta». El máster miró a la mujer anciana arrodillada, miró a Mariana inconsciente, miró a los 200 esclavos que testimoniaban aquella brutalidad y vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio puro, no miedo, no sumisión, odio. «Suficiente», dijo finalmente. «Lleven esta basura a los cuartos. Si sobrevive, será vendida sur abajo, a las plantaciones de azúcar de Luisiana. Si muere, tírenla al río». Llevaron a Mariana de vuelta a su pequeña cabaña. Mama Ruth y otras mujeres trabajaron toda la noche limpiando las heridas, aplicando hierbas, rezando a Dios y cantando espirituales antiguos. La fiebre vino alta y violenta. Durante 3 días, Mariana deliró, caminando en la frontera entre la vida y la muerte. Fue Joshua quien permaneció junto a ella todo ese tiempo. El niño se negaba a salir, alimentando a Mariana con cucharadas de agua, limpiando su sudor, susurrando, «Usted no puede morir. Usted nos enseñó que somos más que lo que ellos dicen. Usted nos dio luz, no puede apagarse ahora». En el 4.º día, la fiebre cedió. Mariana abrió los ojos. Estaba débil, destruida, pero viva. «Los niños», fue lo primero que dijo. «¿Castigaron a los niños?» «No», respondió Mama Ruth, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Después de lo que vieron hacerle a usted, el máster tuvo miedo. Miedo de que se volvieran contra él. Los dejó en paz». Mariana sonrió débilmente. Había funcionado. Su sacrificio los había protegido. Durante 2 semanas más, ella se recuperó lentamente, pero sabía que el máster cumpliría su amenaza. Sería vendida sur abajo, separada de todos aquellos niños, enviada para morir en las brutales plantaciones de azúcar de Luisiana, donde la expectativa de vida de un esclavo era de apenas 7 años. En la noche antes de que llegaran los comerciantes de esclavos, los niños que Mariana había alfabetizado hicieron algo extraordinario. Uno a uno, en el silencio de la madrugada, entraron en su cabaña, y cada uno dejó algo: una flor silvestre, una piedra del río, un pedazo de pan guardado de la ración, un pañuelo remendado, pequeños tesoros que no significaban nada para el mundo, pero que eran todo lo que tenían. Y Joshua trajo algo más. En sus manos temblorosas había un papel doblado. Él lo abrió, mostrándolo a Mariana. Era una carta, escrita con letra irregular pero legible. Decía: «Dear Teacher Mariana, usted nos enseñó las letras, pero nos enseñó mucho más. Nos enseñó que somos gente, que podemos aprender, que podemos ser libres aunque tengamos cadenas. Nunca vamos a olvidarla y vamos a enseñar a otros, como usted nos enseñó. Su luz no va a apagarse, va a multiplicarse, con amor y gratitud eterna a sus alumnos». Abajo estaban las firmas.
50 nombres escritos con manos que, meses antes, no sabían ni siquiera trazar una línea recta. Mariana lloró. No de dolor, no de tristeza, sino de algo que nunca había esperado sentir. Orgullo, realización, la certeza de que su vida, por más dura que hubiera sido, había tenido propósito. A la mañana siguiente llegaron los comerciantes de esclavos de Natchez. Mariana fue encadenada y colocada en una carreta junto a otros 5 esclavos que también serían vendidos. Mientras la carreta se alejaba de la plantación Bellwood por el camino de Tierra Roja, ella miró hacia atrás por última vez. Allá estaban ellos, todos los niños que había enseñado, alineados en el borde del camino, y uno a uno hicieron algo que hizo al comerciante de esclavos fruncir el ceño confuso. Cada niño levantó la mano derecha y con el dedo índice trazó una letra en el aire, M-A-R-I-A-N-A. Su nombre, deletreado en silencio en el aire de Mississippi, donde ningún máster podría borrarlo. Mariana fue vendida en Nueva Orleans a un dueño de plantación de azúcar en las afueras de Baton Rouge, Luisiana. Trabajó bajo el sol implacable del sur profundo, cortando caña de azúcar en condiciones que eran consideradas las peores de todo el sistema esclavista americano. Las condiciones eran brutales. La mayoría de los esclavos de las plantaciones de azúcar no sobrevivían más de 5 años. Mariana murió en 2. Era 1849. Ella tenía apenas 34 años. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin nombre, sin marca, como millones de otros esclavos que murieron para construir la riqueza de los Estados Unidos. Pero Mariana dejó un legado que ningún máster, ningún overseer, ningún dueño de esclavos podría destruir. Los niños que ella enseñó crecieron. Algunos escaparon hacia el norte a través del Underground Railroad, usando el conocimiento que habían adquirido para forjar pases de libertad. Otros fueron vendidos para diferentes plantaciones, llevando consigo el don de la alfabetización. Y todos, absolutamente todos, enseñaron a otros. Joshua se convirtió en maestro en una comunidad de negros libres en Cincinnati, Ohio, después de la Guerra Civil, alfabetizando a generaciones de ex-esclavos. Sarah enseñó a sus propios hijos y a los hijos de otros esclavos en la plantación donde fue enviada. Rosa, que había sido vendida para la plantación vecina, creó su propia red de educación clandestina, llegando a alfabetizar a más de 100 personas antes de conseguir comprar su libertad en 1865. Cuando la Proclamación de Emancipación fue finalmente firmada por Abraham Lincoln en 1863, y luego la 13ª enmienda en 1865, liberando formalmente a todos los esclavos de los Estados Unidos, había un número sorprendentemente alto de ex-esclavos alfabetizados en la región del Mississippi. Historiadores nunca entendieron completamente por qué. Los registros no mostraban escuelas clandestinas, no había maestros documentados, pero el conocimiento estaba allá, pasado de mano en mano, de generación en generación, como semillas plantadas por una mujer que pagó con su vida por el coraje de desafiar un sistema brutal. En 1920, un nieto de Joshua, ahora un hombre libre y educado, que se había graduado de la Universidad de Fisk en Nashville, descubrió la historia de Mariana a través de los relatos orales de su familia. Escribió un pequeño artículo para el Chicago Defender sobre la maestra esclava que alfabetizó 200 niños. El artículo fue mayormente ignorado por la prensa blanca, pero circuló ampliamente entre las comunidades negras del sur y del norte. Hoy, más de 170 años después, el nombre de Mariana es mayormente desconocido. No hay estatuas en su honor, no hay escuelas con su nombre. Los libros de historia raramente mencionan la resistencia educacional de los esclavizados, pero en algunas familias afroamericanas del sur
Aún se cuenta la historia de la mujer que creía que el conocimiento era el camino hacia la libertad verdadera. La mujer que prefirió morir de pie que vivir de rodillas. Mariana nos enseña que la verdadera revolución no siempre viene con armas o violencia. A veces viene con una letra trazada en la tierra, con una palabra susurrada en la oscuridad, con un niño que aprende a leer y enseña a otro. La tiranía teme la educación porque la educación libera las mentes, y mentes libres no pueden ser esclavizadas completamente, ni siquiera cuando el cuerpo está encadenado. En cada niño afroamericano que hoy tiene acceso a la educación, en cada joven que descubre el poder transformador de la lectura, en cada persona que usa el conocimiento para liberarse de la opresión, vive el espíritu de Mariana. Su sacrificio no fue en vano. Su coraje plantó semillas que continúan floreciendo en las tierras de Mississippi, Luisiana y todo el sur americano. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre casi fue borrado de la historia, pero cuyo legado es inmortal. Porque no se puede matar una idea, no se puede azotar hasta la muerte un sueño, y no se puede enterrar en una fosa común la esperanza de un pueblo que se niega a permanecer en la ignorancia. Mariana, la maestra esclava, Mariana, la revolucionaria silenciosa, Mariana, que alfabetizó 200 niños en Mississippi y pagó con su vida por darles el único regalo que ningún máster podría robar, el conocimiento de que eran humanos completos, dignos de libertad, capaces de cambiar su propio destino. Que su memoria sea eterna, que su coraje nos inspire y que nunca olvidemos que la educación es, siempre fue y siempre será el camino más poderoso hacia la verdadera libertad. Fin.